Hola, de nuevo procurando vivir un encuentro con la palabra. A la luz de la fe y de la esperanza cristiana siempre depositar la confianza en Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ubiquémonos en el Evangelio de este día domingo, 25 del tiempo ordinario. Leemos Marcos capítulo 9, 30 al 37. En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos nosotros en el Evangelio? Un contraste entre el pensamiento de Jesús y el pensamiento de sus apóstoles, de sus seguidores, entre comillas, seguidores. Si nosotros conociéramos realmente a ese Jesús del Evangelio, nos esforzaríamos en vivir como nos pide el apóstol Santiago, en sinceridad, en misericordia y promoviendo en todo momento espacios para la paz. Esa es una realidad. Sin embargo, esto dicen no es posible traicionar a Jesús porque como no lo conocemos no estamos traicionando absolutamente a nadie. Y el contraste que nos presenta este Evangelio es fuerte, lo más fuerte que se pueda imaginar. Porque Jesús les está hablando de un fin trágico, pero que no termina en la muerte, sino que habla de una glorificación al tercer día. Y mientras explica esto con claridad y mientras está en esa tarea de acompañarlos y formarlos, ellos están pendientes de otra realidad. ¿Cuál? Su preocupación por cuál de ellos será el primero, quién de ellos será el más importante. Esta es una realidad. Bien se dice que los pensamientos de los hombres, nuestros pensamientos no coinciden con los pensamientos de Dios. Él ha querido imprimir su ley en nuestros corazones, pero esa ley es la que Jesús ha sintetizado en el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y desde el domingo pasado se decía, es que no puedes reconocer a Jesús y decir quién es Él si no tienes claro quién eres tú. ¿Y quién puedes ser a la luz del mismo evangelio que recibes, del mismo evangelio que conoces? Y hoy, qué bueno tener en cuenta ese detalle. Jesús solo preguntó a los discípulos con la intención de seguir formándolos y acompañándolos. ¿De qué discutían? Solo lo preguntó cuando llegaron a casa. Eso es importante. Claro, si ellos discutían por otras cosas y se preguntan el poder, ¿quién lo ha de tener? ¿Cómo manejar el poder? ¿Mm? Y eso sucede en todas partes, en todos los lugares de la tierra. ¿Quién anhela poder? Y el que tiene poder, poder más, poder más. Pero Jesús en casa pone a un niño en medio y les dice:
El que acoge a un niño como este me acoge a mí. Los niños que para el momento, en la época, eran despreciados, pero eran utilizados, porque podían llevar y traer mensajes, informaciones, documentos, en fin, hacían mandados. Eso hacían. Y Jesús los pone en un primer lugar, los pone en un primer plano. Y yo pienso que es por una razón sencilla. Es que en los niños hay esperanza. Sí. Y hay esperanza de un futuro, de un mundo mejor. Ahora, esto dependerá de una cosa simple. ¿Qué es eso tan simple? De lo que vayamos sembrando en ellos y en sus corazones. Ahora, ojalá sentirnos como niños, es decir, sentir la necesidad de que el Señor nos siga instruyendo, nos siga formando, nos siga preparando, y que así nosotros seamos esos seres de paz de los que habla Jesús, promoviendo y preparando su reino. Siempre tendremos tarea. Y la tarea ojalá fuera encarnar ese evangelio y sentirlo y disfrutarlo en casa, en casa. Esa es una de las pistas para orar que nos propone Florentino Ulibarri en su libro Conocer, Gustar y Vivir la Palabra. Es que es sentirse en casa, esto es maravilloso. Y sentirme en casa para dialogar y profundizar, para revisar y dejarse cuestionar o interpelar, para que las cosas posen, se detengan y al analizarlas luego pasen. Hay que sentirse como en casa y también para orar. El Evangelio nos dice que Jesús pregunta e interpela a sus discípulos cuando llegan a casa, donde se supone podemos estar más serenos, donde pueden estar en un sitio tranquilo, donde se puede estar a gusto. Si buscamos el templo o si tenemos un espacio oracional, sintámonos como en casa para meditar, para gustar esa palabra de Dios. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Que esa palabra de Dios sea lámpara en nuestros pasos. Bendecida vida.